Gracias por continuar en 21 Noticias. En el año 2008 se mandató constitucionalmente la implementación de un nuevo modelo de justicia penal caracterizado por la oralidad, pero el Poder Judicial de la ciudad lo hizo extensivo a los ámbitos de la justicia civil, mercantil y familiar. Y para conocer a detalle en qué consisten estos juicios orales, le damos la bienvenida al magistrado Ángel Humberto Montiel Trujano del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Magistrado, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hay juicios orales que simplifican administrativamente la impartición de la justicia, magistrado, sobre todo en materia mercantil. Y le queremos preguntar el día de hoy, un juicio mercantil. ¿Quién acude a un juicio mercantil? ¿Qué es un juicio mercantil? A un juicio mercantil acuden aquellas personas que tienen problemas derivados de sus actos de comercio. Esto es, los comerciantes, los empresarios, y de esta manera buscan el acceso a los tribunales para dar solución a sus conflictos. Muy bien, magistrado. Por ejemplo, una persona que tiene un pequeño negocio que le pagó a su proveedor por un bien y el proveedor no se lo entregó, acude al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, acude a un juicio mercantil para solucionar este asunto, y ahora me dice que puede ser a través de un juicio oral. ¿En qué se diferencia de un juicio tradicional de un juicio escrito? Bien, la diferencia entre un juicio oral y un juicio escrito estriba en que el juicio oral está concentrado en la audiencia. Es un procedimiento más breve, más ágil, que ha venido a dar una respuesta pronta a las personas que tienen esos conflictos mercantiles y que ha superado la etapa del proceso escrito en que los procesos son largos, lentos, llenos de promociones de sus abogados, y que ahora, por el contrario, en el proceso oral, prácticamente solo la etapa en la que se fija el debate entre las dos partes es que se hace de manera escrita. Después se hacen dos audiencias. En la primera, en la que se prepara el juicio, se escucha a las partes en la posibilidad de un arreglo, que haya un convenio, que le den solución ellos a su propio conflicto. Es un juicio en el que no necesariamente se va a dictar siempre una sentencia. Y esto ha permitido que incluso los juicios hoy en día se resuelvan a través de este modelo. Magistrado, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Díganos, ¿en cuánto tiempo se ha reducido el proceso de un juicio mercantil a través de la oralidad? Pues el proceso se ha reducido básicamente en 8 meses a 10 meses. Esto es de un proceso que duraba un año, año y medio. Ahora estamos dictando sentencia en tan solo 3 meses. Otra característica que quisiera yo señalar es que el proceso, las resoluciones no son impugnables a través de lo que conoce como el recurso de apelación en un proceso escrito, sino aquí ninguna resolución es apelable. La única forma de defenderse de las resoluciones que en su caso pudiera dictar un juez sería a través del juicio de amparo, lo que reduce todavía más el proceso, porque será hasta que se dicte el fallo que esta resolución es compatible a través de amparo directo, y en consecuencia se resuelven a lo más en 5 meses. ¿Y todas las querellas en asuntos mercantiles, magistrado, pueden resolverse a través de un juicio oral o solo algunas? Solo algunas. Una oportuna observación: el límite que tenemos hoy en día para este tipo de juicios es hasta 593,000 pesos aproximadamente, hasta ese monto de 1 centavo hasta 593,000 pesos. Lo importante también es que es la suerte principal, o sea, el mayor reclamo. Pero normalmente en este tipo de controversias se reclaman otras situaciones como los intereses o las penas que se hayan pactado porque las partes no hayan cumplido oportunamente con las obligaciones que contrajeron en sus contratos, y da un margen que esos 593,000 pesos en ocasiones suba a 1,000,000, 1,500,000, o sea, ya son suertes importantes que da solución yo le llamaría al mayor grueso de asuntos mercantiles que se tienen. Magistrado, con esta modalidad de juicios orales se simplifica la impartición de justicia. ¿Esto de alguna manera promueve la inversión extranjera en la Ciudad de México? ¿Da garantías? Claro, desde luego, es un modelo que en definitiva cambia el rostro de la Administración de Justicia en la materia mercantil. Son procesos ágiles, transparentes, con publicidad a las partes, y una característica vital: el juez está presente en todo momento frente a los justiciables, frente a quienes piden justicia. No hay un momento en que el juez tenga que dictar una resolución diferente, en un acuerdo por escrito, sino que todas las pronuncia de viva voz ante las partes, y eso le da hoy en día un resultado favorable a estos juicios.
ya no son necesarias siempre las ejecuciones forzosas o forzadas, sino que ahora, como las partes llegan al convenio, lo resuelven en una primera etapa y después, escuchando al juez que de viva voz dicta la sentencia frente a ellos, ha permitido que las partes cumplan con los fallos. Es un fenómeno muy interesante. La presencia del juez ha hecho un cambio radical en este tipo de procedimientos. Muchísimas gracias, magistrado Montiel, por estar el día de contrario. hoy con nosotros, y a través de los juicios orales se acerca la ciudadanía a la autoridad en una sinergia. Y con esto regresamos con Alejandra. Hay más información.